En Memorias que Perduran de hoy tendremos una entrevista con un abogado, pero un abogado que logró la formación académica, diríamos, en una edad que normalmente no es el común. Ese es un dato interesante. Pero él fue dirigente del transporte acá en Cochabamba, también concejal en el gobierno municipal cuando Manfred Reyes Villa era alcalde, en los inicios de los años 2001 en adelante. Pero también ha estado vinculado a Comteco y tiene una larga experiencia de trabajo que lo vamos a compartir en estas Memorias que Perduran. Nuestro entrevistado es don Walter Quispía Omonte, que seguro muchos lo recordarán. Con él estaremos desentrañando estas Memorias que Perduran para conocer la historia de vida de don Walter. Un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo para el público que verá el programa. Muchas gracias, don Constantino. De verdad considero un verdadero honor el estar en su staff para poder conversar, para poder recordar, revivir algunas cosas que en el pasado se hicieron y que quizás son experiencias que pueden servir en el futuro. La sociedad cochabambina es realmente una sociedad muy esplendorosa y mis agradecimientos siempre a esta tierra hermosa que me ha cobijado, que me ha dado en realidad la oportunidad de hacer salir algunas cualidades o virtudes y también defectos que me han ido corrigiendo el modo de vida que a veces nos adormece y no podemos salir de lo que nosotros consideramos que a todo terminó. Le agradezco mucho, es una oportunidad que siempre la voy a recordar. Antes de empezar la entrevista, me había dicho que nació en Uncía. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de Uncía? Yo soy potosino de nacimiento. Yo nací en la ciudad de Uncía. Uncía en la época de mi infancia, solamente la infancia, hasta los 12 años. De ahí emigré porque mis hermanos mayores vislumbraban un futuro diferente, de quedarse una población muy pequeña cuando todavía estaba en su auge la minería. Entonces yo me hice el propósito de salir bachiller en otra ciudad y lo concluí en La Paz. Pero por motivos casi económicos y demás de salud, me vine a esta tierra noble, desde la cual estoy desde más o menos de 1969. En realidad yo ya me siento más cochabambino que el Cayo, que el norte. Es una ciudad tan linda, tan pródiga que de verdad no la cambiaría por nadie. Y aquí voy a dejar semillas y mis huesos también. ¿Y por qué eligieron venir a Cochabamba? Distintos factores me han involucrado a venir a Cochabamba. Las oportunidades que brindaba Cochabamba eran siempre más que todo las que prometían un poco más, ya con una ciudad medio agitada que la que teníamos en La Paz. La época en que yo me vine también era la época donde había estos cambios de gobierno. Yo soporté, cuando estaba en el colegio, la caída, por ejemplo, del gobierno de Paz Extensor o los golpes de Barrientos. Estaba el famoso control político. Nosotros, estudiantes de primero, segundo de secundaria, ya éramos agredidos por los matones de turno de ese entonces. Entonces, mis hermanos mayores consideraban de que no era muy seguro, dado mi carácter casi siempre de exteriorizar mis aptitudes de liderazgo. Entonces, seguramente ellos vieron con un poco de tino de que no era el lugar adecuado porque podían perder a una persona que era yo, en realidad el más mimado de mis hermanos mayores. Entonces decidimos venir por Cochabamba y me quedé. Me encantó, me gustó, la gente es amable, el clima, por eso estamos así. Cochabamba no tiene invierno, entonces, ¿quién va a negar
Y el ejemplo más claro es que cuando mi mamá que quedó en UCIA, le diagnosticaron una enfermedad que era una cardiomegalia terrible y la cardióloga recomendó de que bajara a un clima más bajo para poder ella continuar con su vida. Y eso fue cierto. Fue muy grande porque ella no estimaba mucho tiempo, pero estando en Cochabamba, ya falleció ella, casi triplicó o cuatriplicó el pronóstico de aquel médico que le dijo. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer este clima tan lindo, claro, no? Claro. Entonces, ¿Y cómo encontró Cochabamba por el año 1969? Cochabamba, de verdad, da pena recordar aquello porque Cochabamba tenía un clima tan agradable, se notaba, por ejemplo, en esa época era el verdor, ¿no?, incomparable que dice nuestro Taquirari, el verdor incomparable. El río Rocha era turbión, pues porque tenía sus lagunas, sus pozas aquí por donde está el servicio de caminos al frente, donde todavía he tenido el gusto de ir a nadar, a saltar. Era pues inigualable, una tranquilidad, la gente, no había tantas discotecas, boliches y demás que ahora lo han vuelto peligroso la ciudad. Entonces era pues, la humedad era agradable. Me acordaba mucho siempre de una originalidad que acuerdo de esa época, que en cada 14 de septiembre nosotros en los desfiles, cuando estuve en la universidad entraba pues como si estuviera llegando un ejército, y cantando Brilla el sol de septiembre y empezaba a llover. Hoy ya no llueve. No. Ya no llueve. Los ríos se han contaminado, han deforestado, seguimos deforestando, políticas equivocadas. Entonces, yo la quiero a Cochabamba, pero hay mucha gente que no la quiere a Cochabamba y la destruye. ¿Y recuerda cómo era la ciudad y los alrededores? Claro, yo me acuerdo todavía cuando había el jardín botánico y el jardín zoológico, que ahora es el Parque de la Familia, después el Puente de la Muyurina, todas esas cosas. Se organizaban circuitos de motocicletas por ahí, por donde es Mesadilla. Es que era incomparable. Se hacía días de campo a la altura del castillo. Ahora conoce el castillo, ¿no? Sí, sí. Días de campo porque era todo, alrededor del río era pasto y pasto, era agradable. Le dio una sensación, los que enamoraban se iban por el country, ¿no? Era agradable porque no había delincuencia. No había delincuencia, ahora no. Uno, hasta en su puerta ahora le pueden provocar un desastre. Entonces Cochabamba enamoraba siempre. Yo creo que los que han venido a Cochabamba del interior, yo creo que el 90% se ha quedado y entre ellos está usted. Me decía que salió bachiller en La Paz. En el Colegio Nacional Ayacucho de La Paz. ¿Cómo fue ese cambio de Cochabamba a La Paz? Al principio, claro, fatiga la forma de vida de La Paz. La Paz es una ciudad muy dinámica. En ese entonces era más dinámica. Entonces, el cambio aquí más tranquilo, más sedentario, más agradable, fue fuerte, fue difícil. Mucho más con los problemas que tenía el país. Entonces, La Paz se convirtió siempre en algo más difícil de encarar. Entonces, me acostumbré poco a poco. La universidad era muy estricta. Entonces fuimos hasta cierto grado de la facultad que estuve, pero por motivos familiares dejé aquello. Me tuve la responsabilidad de criar a mis hermanos y me olvidé de las cosas que podían haber sido favorables para mí y me dediqué a cuidar a mis hermanos. Somos 10 hermanos, 9 he criado. Entonces ellos han buscado también su futuro ya en Cochabamba, todavía estaban en UCIA. A ellos me los traje el año 79, antecitos de las dictaduras de García Meza y demás, ¿no? Entonces los tengo a mis hermanos aquí, 2 en el exterior, pero ya con mucho mayor productividad, con mucho mayor lapsos de vida, porque lamentablemente la región de donde soy oriundo no ha podido salir más adelante, por mucho de que uno quiera. Los cambios económicos del mundo han hecho de que la minería baje, aunque mi familia nunca ha trabajado en las minas. Mi papá era mecánico de esos motores a diésel que generan electricidad para todos los circuitos de ingenios de las minas.
de esos motores que hoy en día recién los están restaurando en Uncía, los están volviendo como un museo porque había habido una réplica del motor del Titanic en Uncía. Entonces, él trabajaba ahí. Nos vinimos netamente por problemas económicos y la salud de mi mamá. Ya. Ahora, habiendo dejado la formación académica, ¿a qué se dedica? Bueno, por obligaciones casi familiares, tuve que dejar la facultad de medicina en la que estaba yo inmerso. Pero después, para mantener a mis hermanos, me propuse trabajar de noche y en el día seguir estudiando. Ya. No pude lograr aquello porque como me tocó la época de García Meza, de todos aquellos golpes que han habido, Natuch, Buch, Padilla, el Triunvirato y demás cosas, yo ingresé a trabajar al periódico Los Tiempos el año 77, 78, justo cuando todos querían ser presidentes, cuando la mejor carrera era ser militar para llegar a ser presidente. Entonces me dediqué a trabajar de noche en el periódico Los Tiempos, compartido grandes jornadas nocturnas con Chechi Nogales, los hermanos Canelas, Fernando Canelas, Alfonso Canelas, también con don Carlos Dalense Loaiza, y un montón de profesionales que perduran en mi recuerdo. Oscar Galdo, Toto Arévalo, y así un montón de personajes, el señor Mendoza, Henry Mendoza, don señor Jesús Abasto. O sea, conozco toda esa camada. He estado en el periódico más o menos hasta el 86, 80, cuando el 21060 también me atacó a mí. Restauré yo una formación del sindicato, siempre me ha gustado liderizar. Reorganicé el sindicato de trabajadores de Los Tiempos, incluidos trabajadores administrativos y periodistas. Yeah. Una simbiosis única, ¿no? Creo que eso no gustó mucho al empresario, ¿no? Entonces, seguramente, como estaban un poco quisquillosos, aplicaron nomás pues la libre contratación de personas del 21060 y me dijeron muchas gracias. ¿No? También soporté aquello y mi dificultad de seguir manteniendo a mis hermanos me hizo buscar otras áreas. Entonces, como yo había tenido contacto con muchas personas dentro del periódico, porque me interrelacionaba con el periódico, me dediqué a comprar un taxi en aquel entonces, un vehículo antiguo, el modelo 56, al que tuve para ayudarme a mantener a mis hermanos. Yeah. Y en eso vino un dirigente del autotransporte conocido en ese entonces, a la altura de Tellería, de Javier Tellería, había uno que se... don Víctor Vera, taxista, donde el taxista era poderoso. Y me dice, te hemos visto, nos has ayudado en el periódico, nos has sacado unas notas, yo no era periodista, sino que hacía que el periodista de turno enfoque el problema, analice, investigue, averigüe, y si es posible, lo escribe y lo publique. Entonces me dice, ¿por qué no te sumas con ese tu carrito viejo? En vez de taxi, ¿por qué no lo vuelves trufi? O sea, en realidad, casi soy fundador del sistema de trufis. De la línea 1. Se organizó con los quinienteros, no sé si usted recuerda, los quinienteros que iban de la plazuela 14 de septiembre a Calacala. A Calacala. Quinienteros, les decían, porque con 50 centavos, 500 iban y volvían, ¿no? Y ahí esos organizaron la línea de trufis, por eso se llama trufi, taxi de ruta fija. Y a los 6 meses de haber fundado la línea 1, ingresé yo por recomendación de este señor. Y ahí se dieron cuenta de que tenía algún criterio organizativo. Entonces, sin darme cuenta, aparecí como secretario de prensa y propaganda, luego de conflictos, luego de relaciones, y dijeron, seguramente vieron alguna virtud de liderazgo
y me fui convirtiendo en representante de ellos. Poco a poco me dijeron, pues tienes para más, y me dijeron, porque este señor Víctor Vera ya les dijo, no lo pierdan porque este va a dar palabra. Claro. Y me propusieron, y gracias a eso llegué a la Federación del Autotransporte, donde mi trabajo no fue netamente transportista, al margen de defender al sector, fue siempre institucionalista y cochabambino. He sido partícipe de la defensa del LOI, he sido partícipe en contra de la nacionalización de Entel, el gobierno de Sánchez de Lozada, cuando quería vender, en realidad capitalizar, entre comillas, Entel, pero era como buen cochabambino, ¿no? Con la yapa de las cooperativas. Ellos, las juntas vecinales y el autotransporte nos pusimos al frente y logramos que aquello no suceda, que lo venda Entel, que era del gobierno, pero las cooperativas mantienen su independencia administrativa y financiera. Logramos aquello y aplaudieron mi actividad. Estuve en el comité cívico con el señor Bakir, Oscar Bakir. Estuve con Roger Revuelta también, ya en el comité cívico, en el directorio del comité cívico, y planificamos algunas acciones en defensa de Cochabamba. Entonces, esto hace de que me inviten inclusive a postular a Conteco. Entonces, en Conteco llegué en la época donde la tecnología estaba queriendo dar pasos trascendentales, como la telefonía base, la telefonía celular, especialmente el internet, televisión por cable. Se hizo las consultas con el Consejo de Vigilancia en el que yo estaba y se aprobó hacer la unión empresarial con la Western Airlines y crearon Viva. Hemos estado en la fundación de Viva. Lo malo que en esa época el gobierno no le quería dar a Conteco la licencia de telefonía móvil por crear ya anticipadamente un monopolio dentro de Entel. Entonces eso de repente dificultó para que Conteco esté ahora un poco tambaleando su situación económica. Pero en esos actos que ya fui disparando mi actividad, y seguramente por eso de ver aquellas actividades que realizaba, el capitán Reyes Villa me invitó a ser parte de su staff. Entonces participé con él en obras también muy importantes, que ahora, después de haber pasado más de 20 años, o 20 años en realidad, exactamente 20 años, veo que se premonizó, se advirtió y se hizo un trabajo a futuro que sí está sirviendo. Entre las cosas que participé junto al capitán Reyes Villa, era el puente de la Calacala. ¿Se imagina el puente si hubiera habido solamente ese puentecito que había? Esto hubiera sido un caos. El puente de la Muyurina y otras obras, ¿no? Hemos estado con esos trabajos y esa era mi vida, Los pasos a desnivel también son de esta época, claro, ¿verdad? De esa época. Todos los pasos a desnivel, de aquí del puente a la Antesana, por debajo del estadio, todas esas cosas son de esa época, ¿no? Los proyectos, había otros proyectos, por ejemplo, de llevar la circunvalación hasta Tiquipaya, la segunda circunvalación hasta Tiquipaya, pero usted ya sabe que más que nadie que los diferentes criterios políticos a veces nos portamos con que ¿por qué va a ser él? Me voy a oponer. Entonces se ha detenido. Y en la dirigencia era mi función terminar un proyecto que lo habíamos hecho con el alcalde de ese entonces, Reyes Villa, de reorganizar el transporte. Lamentablemente no se puso porque la sucesión de cargos tras la ausencia de Manfred no se logró, por ejemplo, la señalización, la educación vial, la formación más al contrario, se ha promovido a que crezca indiscriminadamente el transporte, que si usted lo ve ahora, no sé, particularmente yo les digo a mis ex compañeros de trabajo, si ganan por la excesiva oferta, ¿no? Y la demanda pues es tan peleada que no sé si todos queremos atosigar una calle, entonces esas cosas faltaban hacer. Ahora, ¿quién se atreve? Ese es el problema, porque ahora ya las instituciones han tomado cuerpo y en base a apoyos que no nos gustan, están perjudicando a la gran mayoría de la ciudadanía. Ojalá alguien lo haga.
¿no? Me decía que ha estado ligado al transporte, también al comité cívico, al Comteco y luego el Consejo Municipal. ¿Qué tal su desempeño en estas varias instituciones que he mencionado? Por lo menos me queda el recuerdo de que tengo el abrazo y la congratulación de muchas personas, que es el mejor referente. Yo puedo decir, como siempre, como cualquier ciudadano común o persona natural, dirá, oh, yo lo he hecho muy bien. No, que la historia y la población me juzgue. He estado de repente en algunas situaciones en una posición muy dura. He lidiado con muchos prefectos, he lidiado con muchas autoridades nacionales del transporte. Yo he sido el que le he puesto el nombre a esta carretera, entre comillas, nueva hacia Santa Cruz. Soy el que le he puesto el nombre de la carretera de la estafa, porque nos presionaban desde el gobierno de turno a que se haga la entrega, por ejemplo. Yo me opuse porque sabía que esa empresa, en el afán de cumplir su contrato, no estaba cumpliendo las normas claras de lo que se tiene que hacer en una carretera de alto tráfico y de peso realmente cada vez más grande. Ya no estábamos, les decía, en la época de construir para 4 llantas atrás, sino hasta para 16, 20 llantas atrás. Eso quiere decir que van a llevar peso. No se logró hacer la ley de cargas, no se logró hacer la ley de los puertos secos. O sea, no se logró nada porque los gobiernos no querían. Y como que denuncié aquella carretera que se iba a caer, tras que lo han entregado al mes. Está en los archivos del periódico lo que se ha caído, se ha rajado, justamente porque en mi gestión se ha denunciado aquello. Entonces aquellos reciben un aplauso. Nosotros queríamos presionar al gobierno no con bloqueos, sino decir, si no nos dan, entonces ¿para qué les damos? Por ejemplo, en el tema de peajes. Y yo tengo una anécdota de que uno de los prefectos con mensaje, en ese entonces estaba Banzer, y dijo, la culpa no es de nosotros que se caiga, sino es San Pedro el que hace llover y lo va a humedecer y se cae. Entonces yo satíricamente les respondí al gobierno y le dije, entonces le pagaremos los impuestos y el peaje a San Pedro, ya no al gobierno, ¿no es cierto? Porque si es San Pedro el culpable, entonces al culpable le daré para que no lo vuelva a hacer. Y este tipo de cosas de repente me han logrado algún mérito para recibir el apoyo en estas instituciones. Nunca voy a decir de que yo fui el mejor o el peor, pero la historia me recuerda y tengo el orgullo de salir siempre y a veces soy recordado. He colaborado con instituciones. Hasta hoy en día, todavía en la medida de las posibilidades, trato de hacer algo más para no morir en el anonimato, don Constantino. ¿Y tiene reconocimientos? Sí. Especialmente el sector del autotransporte, del comité cívico y de algunas instituciones que en su momento han visto que logré en Comteco también estabilizar aquello cuando se quería vender, se quería pretender vender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo nomás esa satisfacción de no haber vivido en vano. ¿No? Qué buenísimo. Ahora, me decía también que logró ser titulado en abogacía. Sí. ¿Cómo se dio esta alternativa? Una anécdota que me decía mi esposa, mi amada esposa, que ya había logrado todo. Una mujer muy hermosa, una mujer muy linda, la que yo tenía de padres chilenos. Mi esposa, Carmen Rosa. Y un hijo, 2 hijos en realidad tengo, y ella me decía, tienes todo, pero te falta algo. Tú siempre has soñado ser algo. Y me exigía de que yo termine la carrera. Yo dije, es muy largo ya medicina para mí. Me dijo, tienes que tener algo. Y me exigía y me exigía. Y este doctor Baptista me exigió también, el que era en ese entonces decano de Derecho, que regresara a la facultad. Pero como me sumé a la gran masa de estudiantes que no les importa mucho, entonces no lograba ir
con las actividades, si usted se da cuenta, mis actividades no me permitían ir, me cruzaban, o les daba más importancia a las cosas sutiles que la que me iba a fortalecer en el tiempo. Entonces mi esposa, en una oportunidad me ofrecieron en el gobierno de ser director nacional de transportes. Fui a La Paz llenando mi currículum y mis requisitos y mis actividades, así como en este panel, y me dijeron que todo estaba muy bien, pero faltaba algo importante, un título académico para ese cargo, para no recibir ellos sanciones de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces fui y me negaron el cargo solo por no tener un título. Me dolió tanto, me desanimó de tal manera que me creía exitoso, pero faltaba algo para ponerme el laurel, no había. Llegué con la cara en el suelo, mi esposa me esperaba y me vio y dijo, ese es tu error. Apareció y me compró un paquete en una universidad privada y me dice, ahí tienes para estudiar. No estudias, has perdido ese dinero. Egresé con un premio de excelencia, una universidad privada, el 2002. 2002. Soy abogado de profesión. Hace 22 años. Sí, soy abogado de profesión. He estado metido en algunos problemas ya con este otro carguito en el transporte y algunas otras cosas administrativas, donde de verdad necesitamos gente que defienda a la gente que no tiene la suficiente capacidad de defender sus derechos. Entonces, en ese afán he estado continuando la vida, don Constantino. Ahí estoy, ya con el honor de decir también, tengo aquello que me iba a perjudicar en el tiempo. Pero ahora, dedicándome a otras actividades, organizando siempre, colaborando siempre, yo creo que va a ser hasta el final. Oh, qué buenísimo. Cuando se le pone dedicación y empeño, estudiar siempre es posible a cualquier edad. No, yo siempre les digo a todos los jóvenes, es hoy cuando necesitan, porque la globalización está utilizando mecanismos tan diferentes que dentro de poco nos van a pedir profesionales recién nacidos. ¿Cómo es posible que jóvenes salen a 25 años profesionales y les estén pidiendo 5 años de experiencia? ¿No le parece absurdo? No, es totalmente... O que se jubilen los expertos para que entren los novatos. ¿Qué tal? Entonces ¿se acuerda de ese tango Cambalache? Lo estamos viviendo, ¿no? Y Cambalache lo han hecho hace muchos, casi 100 años. Claro. ¿No ve? Entonces estamos viviendo aquella realidad. Y lo que me preocupa ya no soy yo. Nuestras futuras generaciones, ellos van a recibir. Entonces hay que prepararse. La responsabilidad de una profesión enmarca eso. Yo podía seguir siendo dirigente, pero no es una forma de vida. No sé cómo se eternizan, ya vemos el panorama nacional, se eternizan porque parecería que fuera una forma de vivir. Pero no es lo correcto. Deberíamos incentivar a que los jóvenes busquen otros factores que realmente se necesita, ¿no? La tecnología está desplazando muchas profesiones. Entonces la capacitación es lo que nos ha de hacer mucho más distinguidos dentro de lo que uno pretende ser. Ya no hay vocación. Creen que ahora la juventud, por ejemplo, a mí me ha faltado ese título por las cosas que hacían, lo decía un docente. ¿Por qué están viéndolo a él como extraño? Él sale y trabaja. Ustedes van a patalear para trabajar. ¿Por qué tienen que ganar experiencia? Él ya tiene. Entonces yo les digo, la experiencia, mucha gente cree, si usted se va a dar cuenta, ¿qué vas a estudiar? No sé, dicen los que ya están saliendo bachilleres. Entonces, ¿cuándo van a saber? ¿Cuándo van a inclinar su atención? ¿A qué van a hacer post-colegio? O algunos creen que les van a dar el cartón y el cartón viene incluido un chip. Se lo van a poner el chip, ya saben todo. O creen, como mucha gente dice, agarran el internet y el internet consulta. ¿Y la inteligencia? Claro. Entonces, todavía en eso sigo molestando, generando a todo mi alrededor, buscando siempre mejorar los valores. Somos tan
conformistas que creemos que tener un título ya es todo. No. A mí, por ejemplo, me sirve, pero como un honorífico, porque con mis actos puedo desarrollar muchas más cosas que la justicia misma, que alguna vez me decía una de las docentes, yo debería ser conciliador. Quizás, pero no me siento capacitado para eso, prefiero hacerlo de manera empírica, que es la mejor forma de arreglar sin odios, siempre con un poco de un cariño, una sonrisa, yo creo que subsana muchas dificultades. Y don Walter, ¿cómo le fue en el ejercicio de la abogacía? Al principio estábamos bien con un socio que se cansó y se fue, está en Estados Unidos. Primer factor, no voy a hablar mal de la justicia, pero solo me pregunto, ¿tenemos justicia? No tenemos justicia. Estamos en crisis. Ahora, yo creo que me acuerdo de este bailecito que también lo he cantado alguna vez con mis hermanos, un bailecito que lo han escrito más o menos, lo han compuesto en 1920. La justicia es corrompida, mejor me la llevaré, dice, ¿no? ¿Hace qué tiempo han dicho que aquello andaba mal? Yo puedo estar en el ejercicio de la profesión, de repente lo estoy haciendo bien, pero a veces, no lo estoy inventando, viene de arriba una orden y vuelca. ¿Y qué hace el cliente? Me va a decir que me he vendido, que me he hecho comprar, o que me han dado, o que no sirvo. Entonces, más me dedico ahora a la parte administrativa y otras cosas, menos a la penal, porque después uno sale a veces mal parado. No estoy despreciando, hay muy buenos profesionales, excelentes profesionales, pero no son los profesionales los que definen, sino nuestros administradores de justicia son las que nos hacen dudar mucho. No tenemos un ente que nos defienda a cabalidad como dice la ley, como dice la Constitución. No podemos. Ese ha sido de repente uno de los tabús con los que más he chocado con organizaciones como la policía y otras instituciones como la gobernación ahora, prefectura, que creen que porque están en ese cargo ya tienen la verdad. No. Una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia. Entonces, hay que también compensar. Hay cosas que se pueden solucionar con una sonrisa y otras que sí hay que castigar porque para que no se repita. Pero estamos al revés. Estamos al revés. Nuestra policía, por ejemplo, es punitiva. No es preventiva. La policía debería ser preventiva. ¿Sabe? Claro. Usted no va a hacer esto. Punto. Sí. No decir, a ver, hazlo y yo te voy a cobrar la sanción, te voy a sancionar. No es eso. Esa no es la función. La función es, no lo hagas. ¿Por qué? Porque está mal. Lo dice, lo prohíbe la ley. Listo. Entonces, ¿en quién se apoya uno? ¿Por qué tenemos tanto problema? Porque no tenemos, desde el gobierno, no tenemos algo que frene este tipo de desórdenes que nos están carcomiendo de tal manera que vamos a terminar oxidados, todos. Echa la ley, echa la trampa, es el mensaje de hoy. No, señor, no. Deberíamos respetar la ley. Si yo respeto la ley, me van a respetar a mí. Claro. Esa debería ser la experiencia que yo he vivido. Entonces, a veces ya uno llega en el tiempo en que mejor la salud que estar, ¿no? Viviendo de mal en peor. Ahora, desde su perspectiva, ¿cómo ve el rol de la justicia boliviana? Mire, la justicia lo dice la Constitución Política del Estado, la historia del país lo dice, que debería ser independiente. Mientras no sea independiente, mientras no exista la meritocracia, no creo en la justicia. Le digo la verdad, no creo en la justicia. Porque no lo digo yo porque yo he vivido, no tengo problema, sino porque vemos que no podemos tener certeza de lo que la ley manda. Entonces, justicia, mientras no haya un cambio acorde a lo que el pueblo merece, la población merece, tengo mis serios temores de que no se cumpla lo que la ley ordena.
que todos somos iguales ante la ley, los privilegios. Si usted ve, todos los problemas que tenemos son los privilegios que escapan de la justicia, de la realidad de la justicia, ¿no? Entonces, creemos que al que tener influencia, somos más que la justicia. Entonces, yo le pregunto a usted, le devuelvo la pregunta, entonces, ¿hay justicia? No estoy hablando de un caso específico, del entorno. Las noticias nos dicen todo lo que no debe hacerse. Pero hoy en día la prensa también solo repite la noticia. No orienta, no analiza, no discierne, no lo mastica para ver qué sale. Entonces, mucha gente, a nosotros, se debe acordar usted en la escuela, nos obligaban a leer periódicos y a analizar el periódico. Hoy en día, ¿no? ¿Y dónde parte? Justamente en la educación. En la educación ya nos han vuelto conformistas. De tal manera nos han engatusado, si es el término, de creer de que ahora la educación es mejor, porque no le puedes mirar, no le puedes tocar, no le puedes exigir. ¿Para qué le estás exigiendo? Se cansa mi hijo. No puede ser. No puede ser. El cerebro tiene que ir como un ejercicio, como un futbolista que cuando quiere ser astro, como los que vemos en la televisión, no es astro porque ha nacido astro. Sí tiene alguna virtud, pero él profundiza su entrenamiento, hace que desarrolle más sus habilidades, su contextura física, todo aquello, y no se cansa. Lo mismo es el cerebro. Cuanto más le tengo al cerebro ocupado, más lo voy a alimentar. Es como una computadora cargada que tengo todos los datos y estoy preparado para todo. Mientras tanto, alegado a la justicia, estamos perdiendo el tiempo. La chicanería ha hecho carta de ciudadanía. A ratos es peligroso. Ahora, ¿qué salida hay para nuestra justicia? Eso es un tema político. No me hago opinar porque yo siempre tengo la sangre rebelde y de repente ya no voy a llegar a mi casa. Es así. Porque ahora hay que tener cuidado de todo, ¿no? Porque ya no hay libertad. Más que no sea libertad, sino es que no hay quien lo defienda. No hay quien lo defienda. Ya no confío yo en nadie, de verdad, ya no se confía en nadie porque a ese extremo hemos llegado de intolerancia, ya no hay respeto, ya a uno lo tutean nomás, ya en todo lado, en todo lado. He organizado una empresa de una asociación de ambulancias, pero al organizar una empresa de ambulancias, son varios factores, no era para hacer solamente un lucro. El servicio, uno de los factores que, por ejemplo, adolecemos en el país es el sistema de salud. Pero en vez de que nos apoyen, nos exigen la implementación mejor que en Europa. ¿Los medios se dan? No. Pero no es que le perjudican al que solicita. Claro. Señor Rojas, no le perjudican al que solicita. Le perjudican al usuario, al necesitado, al que más le quería auxilio. Todos vamos a necesitar en algún momento un auxilio. Todos. No hay quien diga yo no. Todos algún día vamos a caer enfermos. Lo que es la diferencia es en qué circunstancia y con qué. A todos eso hemos querido llegar. Ha ido bien, funciona bien, pero no se ha implementado más. No se hace mayor cobertura. Cochabamba está abandonada en ese tema tanto de justicia, salud y trabajo. Entonces, nos espera días muy difíciles. Complicados. ¿No? ¿Y en qué consistía este servicio de las ambulancias? O mejor, ¿en qué consiste el servicio? A ver, ¿cómo organizamos este sistema de trabajo? No lo digo yo. Lo puede ver usted, lo ve la ciudadanía. Las ambulancias que tenía el Estado, en primer lugar, las ambulancias, si usted abre la puerta, solo ve una camilla de lona y un tubo de oxígeno, no sé si tendrá oxígeno, y nada más. Pero los pacientes no son para llevarlos echados. Claro.
un paciente tiene distintos factores. Puede ser el estado de salud, puede ser una emergencia, puede ser un paro cardíaco, puede ser tantas dolencias. Entonces, las ambulancias, dijimos, deben estar equipadas para resolver un traslado prehospitalario, de que ese paciente llegue a un centro hospitalario con las mejores condiciones de atención y además de equipos previos, oxígeno, monitores, elementos que, bueno, están en el manual. Porque no se veía de que aquello, aunque sea el auxilio que haya venido, a veces no servía porque no tenía los elementos para poder trasladar. Fue bien porque se trabajó duro en eso. Entonces, recién el Estado parece que a esta idea es que el gobierno anterior, o hace 2 gobiernos, no voy a referirme a los gobernantes, pero ya sabe usted de quién estoy hablando, ha regalado ambulancias por montones. ¿No ve? Yo quiero ver que si el 100% de las ambulancias trabajan como ambulancias. Claro. Entonces, seguimos adoleciendo de este sistema de transporte que todos vamos a necesitar, tarde o temprano. Entonces, las condiciones se han dado, especialmente en la época de la pandemia, han trabajado muy duro estos equipos. La asociación se llama Asociación Privada de Ambulancias Cochabamba, APAC. Ellos siguen trabajando todavía con esto, sirven de acuerdo al tipo de emergencia que llaman. Es una de las últimas cosas, y yo con la empresa de mi hijo nos hemos dedicado también a hacer apoyo al deporte. Hemos estado en todos los campeonatos de niños especiales, de jóvenes, del CDD, el Servicio Departamental de Deportes, gratuitamente. En sus juegos plurinacionales, en eso hemos ido. Buenísimo. Porque no por ser deportistas y ser jóvenes no pueden tener un problema. Claro. En oxigenación, en insolación, tantas cosas que pasan. Hemos colaborado también en eso, tenemos un reconocimiento también de la gobernación como ambulancias. Entonces, todas esas cosas, siempre tratando de agradecer en la mayor manera posible a esta tierra que nos ha cobijado. Ahora, de aquí para adelante, ¿qué perspectivas todavía quedan? Para mí. Sí. Mientras yo me adecuo al refrán que me decía la mamá de mi esposa. Canas y dientes son accidentes. Arrastrar los pies, eso ya es vejez, ¿no? Y mientras no arrastre los pies, voy a seguirle dando lucha, voy a seguir viendo qué más necesita la región, si es que puedo colaborar, o mi granito de arena, lo voy a hacer, porque de eso se trata, para que no me olviden muy pronto cuando ya no esté en la tierra, ¿no? Que no me olviden muy pronto. Y esto le he inculcado a mis 2 hijos y a la esposa de mi hijo, para seguir adelante y llevar el estandarte de colaborar, apoyar a la gente. Mi hijo ha estado al frente en el COVID, en el Hospital Viedma, ha estado al frente, ha sido uno de los primeros que ha recibido la vacuna, inclusive casualmente. Ha trabajado duro, se ha alejado de la casa para luchar contra aquello. Entonces, el emblema de la familia es eso: apoyar, colaborar a la gente mientras se puede. Ahora, ¿sigue en contacto con las diferentes organizaciones? Sí, mantengo contacto. Estoy también imbuido en un trabajo que seguramente, debido a mi actividad y mi trabajo anterior, me han nombrado el Tribunal de Honor de Conteco. Estoy en el Tribunal de Honor de Conteco con la doctora Katia Sanginés y la doctora Marta Espinosa. No estamos alguna vez atendiendo algunos problemas que hay al interior, de acuerdo a las cosas que se necesitan. Todavía ando en contacto con el transporte también, delineando, algunas veces consultan algunas cosas que deben hacer en materia jurídica, etcétera, ¿no? Y quizás con el tiempo podamos, ojalá haya una apertura del gobierno que esté de turno para manejar este tema con esta crecida ya implacable que tenemos en el transporte, de todo sentido, ¿no? El privado, particular y demás, la cantidad de vehículos, ver si se puede generar la ley del peatón.
que es bien importante para tener un poco más de cultura y tener menos problemas, ¿no? Y por eso, como al principio, las leyes deberían ser un poco más duras en el tema del transporte. ¿Se acuerda que un tiempo los policías hacían unos exámenes de alcoholemia en las carreteras, en las calles imprevistos? Aunque no crea, dio resultado. Dio resultado. ¿Por qué? Porque todos se cuidaban de ya no estar. Y es lo lógico. En otros países manejar ebrio es penado. Es como intento de asesinato, lo consideran en otro lado, porque puedes matar. Claro. Después digo, no, pero no es culposo, no señor. Y al de tomar irresponsablemente ya estás provocando un delito. Entonces, ojalá podamos lograr la ley del peatón. Como hay gente también, si tienes plata, písame. Dicen, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque sabe que va a ganar. Sabe que va a ganar. Claro. Entonces, esas cositas todavía quedan en la mente de poder tratar de encuadrar y seguir adelante, ¿no? Y algunas que de repente en el camino van a aparecer. Seguramente, por supuesto. Bueno, yo quiero agradecerle por haber compartido esta experiencia de vida en Memorias que Perduran y pedirle su despedida del público que verá el programa. Más que del público, al cual aprecio mucho, despedirme de usted por la gentileza de recordar que un día fui, todavía estoy, pero siempre voy a estar en disposición de mientras pueda, brindar todo el apoyo que tenemos. Le agradezco la gentileza. Estaba acostumbrado a estos trajines, pero ya me estaba por olvidar y hoy recordé. Muchas gracias y un saludo a toda la población de Cochabamba y viva Cochabamba. Bueno, gracias. Ha sido grato conversar con don Walter Quispilla Omonte, quien a grandes rasgos nos ha comentado varias etapas de su vida. Decir primero que él nació en Munsilla, un distrito minero en el norte de Potosí, que tuvo muchas implicaciones en la producción de la minería en la década de los 40, 50, y que además dio espacios para la formación de los sindicatos mineros, las mismas radios mineras del norte de Potosí. De Munsilla vino a Cochabamba, como a los 12 años, para empezar a disfrutar de este valle cochabambino. Nos ha comentado del río Rocha, nos ha comentado de diferentes lugares que en aquel tiempo eran atractivos, por ejemplo el castillo, donde iban a recreación, a espacios tan amplios y tan verdes que invitaban a estar en esos espacios. Pero también nos ha referido su trabajo en el periódico Los Tiempos, el periódico en el cual también ha tenido interacción con diferentes personalidades de aquel tiempo. Oscar Galdo, Toto Arévalo, don Henry Mendoza, en fin, periodistas que han estado ligados al periódico Los Tiempos, pero además que le han permitido después encontrar otros espacios de trabajo. Por ejemplo, lo del transporte, y ahí también ir ocupando espacios de la dirigencia sindical para llegar a ser el secretario ejecutivo del autotransporte. Su vinculación con el comité cívico, con Comteco, y luego también el haber sido concejal en la honorable alcaldía en la gestión de don Manfred Reyes Villa, y haber acompañado una serie de trabajos que ahora persisten y están ofreciendo un buen servicio a la población. Hay muchísimo, pues, para hablar de don Walter Quispilla Omonte. El desafío está ponerse frente a la pantalla, a la computadora del Facebook o del YouTube para acceder a esta entrevista. Ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa.